En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Estimados hermanos, estamos en este tercer domingo de Cuaresma y hemos oído el Evangelio que nos habla de este combate que hay entre Dios y el demonio. Y que entre Dios y el demonio, el campo de batalla son las almas, somos nosotros. Nosotros estamos en medio de esta guerra que hay entre Dios y el demonio. Y nuestro Señor nos da este ejemplo de que cuando hay un fuerte, que está una persona que custodia una casa y que es una persona fuerte, si viene alguien más fuerte que él y lo saca, entonces pierde toda esa posesión, ¿verdad? Y en realidad ese más fuerte que llega a la casa de las almas es Dios, es Jesucristo, y que expulsa al primero que había ocupado esa casa, que era el demonio, porque es por el pecado que estamos bajo la servitud del demonio. Y ya desde nuestro nacimiento, ¿verdad? Nacimos todos con el pecado original y el demonio estaba en cierta manera pues en posesión de esas pobres almas de los niños antes del bautismo. Por eso la Iglesia usa los exorcismos en el bautismo. Cuando se bautizan a los niños, primero se los exorciza. ¿Por qué? Porque el demonio tiene una influencia sobre ellos, porque todavía tienen el pecado original, porque todavía no han recibido la gracia de Dios. Entonces, y de eso que se puede decir de los bebés, de los niños, también se puede decir de las personas que ya estando grandes se han alejado de Dios, que han caído en el pecado y que viven en pecado grave. Entonces el demonio en cierta manera tiene influencia sobre ellos. Pero de todos modos Dios lucha siempre para ayudar las almas. Hay algunas que por desgracia han caído en el pecado, otras que no han caído pero que están en combate, están en lucha. Entonces la acción de Dios y la acción del demonio en nuestra vida, debemos secundar una acción y rechazar a otra. De eso se trata. Entonces esa acción de Dios en nuestra vida debemos escucharla, debemos seguirla, debemos secundarla, mientras que cuando el demonio trabaja en nuestra vida, pues debemos rechazarlo, debemos combatirlo. De eso se trata, ¿verdad? Entonces, ¿a quién queremos pertenecer? ¿Queremos pertenecer a Dios o queremos pertenecer al demonio? Entonces la vida cristiana es una lucha. Y como decía, nosotros somos el campo de batalla, porque a veces vemos que en nuestra vida pues hay dificultades, no es fácil, ¿verdad?, ser hijos de Dios. Y en este tiempo de Cuaresma pues se trata de purificarnos, de santificarnos con actos de caridad, con actos de penitencia, con actos de cristianos, y purificar nuestra vida, no solo hacer penitencias, sino también la más grande penitencia, la que Dios desea más en nosotros, es que nos convirtamos de corazón, que tengamos buena voluntad, que queramos hacer el bien. Es lo principal, lo que Dios espera más que el hecho de que digamos alguna oración, de que hagamos alguna buena obra. Está bien, pero todo eso es como una ayuda para que seamos buenos, para que amemos a Dios y detestemos el mal. Entonces, lo demás son como instrumentos, como medios para que seamos buenos. Pero si nosotros ya tenemos ese buen deseo, pues hay que limpiarlo, hay que purificarlo cada día más. Y no basta tener ese buen deseo si tenemos, por ejemplo, tentaciones, tenemos esos vicios que a veces nos hacen pecar. Entonces debemos combatirlos, ¿verdad? Debemos neutralizarlos. Si yo tengo el vicio de la soberbia, pues tengo que hacer actos de humildad.
que es la virtud contraria. Si yo tengo tendencia a la ira, pues tengo que hacer actos de paciencia para adquirir la virtud contraria y neutralizar el vicio de la ira. Si yo tengo el defecto de ser egoísta, pues tengo que hacer actos de generosidad hacia el prójimo para neutralizar mi egoísmo y volverme una persona generosa, buena. Y así con todos los defectos siempre hay una virtud contraria. No basta decir, yo quisiera ser bueno, yo quisiera ser generoso, yo quisiera, está bien tener ese deseo, pero no basta en la práctica si no hacemos algo concreto. Y es ahí que el reino del demonio retrocede, ¿verdad? Es como en una batalla, a veces hay choques entre dos ejércitos y hay momentos en que un ejército retrocede y el otro avanza porque hay algo concreto que se hace. Entonces el reino del demonio retrocede cada vez que nosotros hacemos una buena acción. No bastan, los buenos deseos son algo muy importante, claro que sí, y es lo primero, ¿verdad? Pero no bastan los buenos deseos, hay que hacer algo concreto. Entonces el reino del demonio se retrocede cada vez que decimos el rosario, cada vez que venimos a misa, cada vez que hacemos una obra de caridad a alguien, algo concreto, no basta de buenas intenciones. Entonces esos buenos actos son los que nos garantizan pues las gracias de Dios o la protección de Dios. Y la vida cristiana, hay muchos que la ven de una manera muy sencilla. Es cierto que debemos evitar el pecado, pero hay otras cosas que hacer para que no caigamos en pecado. También hay que poner barreras, ¿verdad? Entonces el ejemplo que nuestro Señor nos da, que ese fuerte armado que es echado de esta casa, y llega uno más fuerte que él, y ese que es más fuerte que él es Jesucristo, que vino a las almas y las rescató de la servitud del demonio. Entonces ese fuerte armado está en nuestra alma y nos protege, pero nosotros debemos poner barreras al mal. No basta decir, yo no quiero pecar, no quisiera pecar, no basta tener esa buena intención. Hay que también poner barreras para que el mal no pase. Y esas barreras pues son todo ese tipo de buenas obras que nos protegen del pecado. Puede ser, y eso es muy propio al tiempo que estamos pasando, tiempo de Cuaresma, pues poner barreras al pecado, que puede ser evitar las ocasiones de pecado, evitar esas situaciones que nos pueden tentar o nos llevar al pecado, evitar de leer cosas malas, evitar de las malas conversaciones. Todo eso es una barrera, ¿verdad? Porque yo estoy protegido de esa tentación, porque evito tal situación, tal ocasión, tal no sé, algo que podemos ver en algún medio de comunicación que deberíamos tal vez no ver, ¿verdad? Entonces tomamos la precaución de no ver eso, o no exponerme a esa situación. Una mala conversación, tal vez situaciones, por ejemplo, como de ociosidad, que facilitan el pecado, los malos pensamientos, todo eso que nos puede de alguna manera llevar al pecado, o que en razón de nuestra debilidad personal, porque hay personas que son más débiles para ciertas cosas, pues tienen que tener más cuidado con ciertas situaciones, ¿verdad? Es como una persona que es alcohólico y le cuesta mucho vencer este vicio. Entonces lo que debe hacer como prudente es evitar, por ejemplo, de ir a un lugar donde están las personas que toman, o pasar delante de la tienda donde venden el vino o el alcohol. Entonces él toma la precaución de no pasar por ahí, porque si pasa por ahí pues va a tener
tentación de hacerlo, ¿verdad? Entonces esa situación él es muy personal a él, porque él es así, tiene esa debilidad. Entonces él, más que que otra persona, debe evitar esas situaciones. Así nosotros debemos conocernos y decir, bueno, yo en tales circunstancias caigo o hago algún pecado de falto a la caridad, o hago algún pecadito de esto o de aquello, entonces voy a tomar la precaución de no ver eso, o de no estar ahí, o de evitar tal persona, o evitar tal situación. Y en eso consiste poner barreras para que el demonio no pase en nuestra vida. Entonces estas precauciones pues se imponen en tiempo de Cuaresma. Hay que hacer un esfuerzo particular, aunque yo pienso que eso debería hacerse todo el año, pero podemos hacer más esfuerzos en este tiempo de Cuaresma. Hay otras barreras que impiden que el demonio avance en nuestra vida, nuestra alma, pues son las barreras de Dios, porque Dios es más fuerte que el demonio. Pero, ¿por qué no actúa en nuestra vida? Porque no se lo pedimos, porque no nos acercamos a Dios, y Dios quiere que se lo pidamos. Dios quiere darnos esas gracias, pero Él quiere que haya algo que nosotros hagamos, y entonces es en ese momento que nos ayuda esa parte nuestra, ¿verdad? Entonces rezamos bien, no basta rezar, rezamos bien, asistimos bien a la misa, con atención, con amor a Dios, o nada más, así nomás, sin pensar, sin rezar. Hacemos alguna oración, alguna devoción, especialmente a los santos que encontramos que nos ayudan más, o de los cuales necesitamos más su ayuda. Y así, ¿verdad?, las buenas obras. También hay actos que agradan mucho a Dios y que Dios recompensa. Por ejemplo, la limosna. En la Biblia muchas veces se habla de que Dios recompensa y nunca olvida cuando nosotros ayudamos a una persona necesitada. Eso le agrada mucho a Dios, y es a veces muy fácil de hacer, porque no es necesario dar una cantidad enorme, pero a una ayuda correcta a esas personas que vemos que necesitan. O una persona que, por ejemplo, en la Biblia se habla de las viudas que no tienen marido, que tienen hijos y que no tienen de qué vivir. Entonces la Biblia habla seguido de ayudar a las viudas, ayudar a las personas que vienen en una situación precaria. Puede pasar, ¿verdad? Pero el acto de que más agrada a Dios es tener misericordia espiritual. O sea, nos compadecemos de una persona enferma, nos compadecemos de una persona pobre, nos compadecemos de una persona que tiene problemas, pero muchas veces no nos compadecemos de una persona que vive en pecado o que está en peligro de perder su alma. Y esa es la peor de las miserias. Es la persona más necesitada, porque aunque tenga todo, si muere así, ella le espera el peor de los castigos, que es el infierno. Entonces la compasión espiritual, las obras de misericordia espirituales que debemos practicar, rezar por los pecadores, rezar por la conversión de los pecadores, rezar por las almas que viven en peligro de perder su alma, por las personas que les cuesta mucho trabajo ser buenas, pues rezar por ellas para que Dios las ayude, rezar no solo por nuestra familia, las personas próximas que amamos porque son nuestra familia, sino también por aquellos que no conocemos y que normalmente no nos interesa lo que les pasa, pero que debería interesarnos, ¿verdad? Por amor a las almas. Entonces, esas son obras de caridad que agradan mucho a Dios. Y la indiferencia a la miseria espiritual, que hoy es muy más abundante en el mundo, pues eso desagrada mucho a Dios. Esa dureza de corazón de ver las personas que necesitan y nunca decir una oración por ellas, no compadecerse. Entonces, todas esas buenas obras crean barreras al demonio.
una persona que es amada de Dios quiere decir que Dios está en ella. Cuando Dios ama algo es porque Él está en ella. Entonces Dios no puede amar a alguien y decir yo te amo de lejos. No, cuando ama a una persona se hace presente en ella. Y por lo mismo el demonio se aleja. El demonio tiene miedo y esa alma está más protegida. Entonces, en el fondo, lo que más nos protege del mal, del pecado, es amar a Dios. Es amar a Dios y amar al prójimo, porque la prueba de que amamos a Dios es que amamos al prójimo. Esa es la prueba. Jesucristo el día del juicio nos va a decir, su juicio va a ser porque no tuviste compasión del que tuvo hambre, no tuviste compasión del que tuvo sed, no tuviste compasión del que necesitaba algo, entonces me rechazaste a mí. Ese es el reproche que va a ser. Entonces, la prueba del amor a Dios está en nuestro amor al prójimo, que no nos hagamos ilusiones de decir, sí, yo amo mucho a Dios, pero no puedo ver a fulanito, con esa persona yo no rezo, o por esa persona no me interesa. Indiferencia. Entonces, ahí se ve que nuestro amor a Dios no es auténtico. Y entonces en nuestra vida debemos saber poner barreras al mal para que el mal no avance, y esas son cosas concretas. Y la más grande barrera, porque es de ahí que vienen todas las gracias que Dios nos da, pues es la Santa Misa. ¿Por qué la Santa Misa? Porque la Santa Misa, ahí es en el sacrificio de la cruz que Jesucristo nos mereció, que Él nos mereció el perdón y que quebrantó el poder del demonio. El poder que el demonio tenía en este mundo fue quebrantado en el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Ahí fue donde Jesucristo venció. Y eso es la Santa Misa. La Santa Misa se renueva el sacrificio de Jesús. Pero como siempre, las gracias de Dios se dan en la medida de nuestras disposiciones. Entonces, aunque en la misa haya todo poder, toda gracia, no debemos acercarnos a la misa con las debidas disposiciones, y entonces esas gracias pasan. Pero si la misa no nos hace tanto bien, no es porque la misa no sea poderosa, sino porque tal vez no asistimos como debe ser, o porque las obras de nuestra semana desdicen nuestra piedad del domingo. Porque si el domingo vamos a rezar y en la semana no hemos hecho todo bien, quiere decir que nuestras disposiciones de la misa son un poquito hipócritas, un poquito pues no tan auténticas como Dios quisiera, ¿verdad? Entonces pensemos que para recibir las gracias de la misa debemos estar bien dispuestos, bien preparados, y esa preparación pues es la semana que precede. Así nos vamos a preparar a recibir la Santa Misa, a recibir las gracias que hay en la Santa Misa. Y por eso el demonio odia mucho la misa, odia la misa católica, la misa tridentina, porque es la misa católica como debe ser. Y por eso el demonio, por personas que están a su servicio, él hizo que se hiciera la guerra a la misa de la iglesia, al santo sacrificio de la misa, y tratando de personas que incluso estaban al servicio de la masonería, como Bugnini, el señor que hizo la reforma, era un masón, si se sabe que era un masón. Entonces él aparentemente chantajeaba también a Pablo VI con cosas que no sabemos bien qué eran, pero y este señor pues hicieron esa misa moderna, que es una misa protestante, es una misa que no es católica, y que la gente no sabe, mucha gente no sabe que esa misa no es católica, que no hay que ir a esa misa ni aconsejar de ir a esa misa, porque no fue hecha con una intención realmente católica.
Y por eso nosotros tratamos de conservar esa misa en los pequeños grupos que todavía son plenamente católicos, que quedan en el mundo, y somos muy pocos ya. Pues esas personas que tratamos de conservar la misa tradicional, estamos conservando la verdadera barrera a que el demonio avance en el mundo. Por eso el demonio trata de crear la división, incluso en aquellos tradicionalistas que quieren conservar bien la fe, quiere suscitar la división, los problemas, las disputas, a veces por cosas que no valen la pena. A veces puede valer la pena que haya una cierta división, porque es algo justificable, pero a veces no. Entonces el demonio trata de quebrantar la unión entre los buenos católicos y trata de quebrantar este apego que tenemos a los valores de la iglesia tradicional, porque la iglesia siempre ha sido tradicional, porque la iglesia siempre ha recibido y ha transmitido lo que ha recibido. Esa es la misión de la iglesia, más que crear una nueva misa, más que crear unos nuevos sacramentos, más que crear una nueva doctrina, un nuevo concilio que vino a ser el comienzo de una nueva iglesia, que ya no es la misma iglesia que la iglesia de siempre, la iglesia tradicional, con una nueva ley, con unos nuevos sacramentos, con una nueva doctrina, todo eso. Entonces, y eso ha quitado las barreras a la acción del demonio en el mundo. Por eso cada día el mundo está peor, porque la iglesia, los hombres de iglesia no hacen lo que deben de hacer, que es lo que realmente frena la acción del demonio en el mundo. Así que nosotros podemos ver a nivel personal este combate entre Dios y el demonio, pero también lo podemos ver a nivel social, a nivel mundial. Y nosotros tenemos algo que ver en esa guerra que hay entre Dios y el demonio, no solo en nuestra alma, sino en el mundo. Por eso la Virgen nos pidió en Fátima de rezar por los pecadores, pero hoy se impone también rezar por la iglesia, porque la iglesia salga de esta crisis horrible que está pasando. Y vemos que cada día este Papa Francisco dice cada cosa que es más desorientadora cada día y que hace tanto daño. Por eso no podemos pretender de convivir, de colaborar con esta iglesia moderna, porque ellos están en un camino y una obstinación en el mal que es alucinante, y es cada día más peligroso acercarse a ellos. Y entonces hoy ya se habla cada día más, algunas declaraciones de un cardenal hace poco, en las cuales se habla de que pues es muy inminente el acuerdo entre la fraternidad y la iglesia moderna. Bueno, eso es algo que no nos entra en la cabeza, porque es completamente absurdo. Pero la gente se acostumbra a todo, al pecado, al desorden, a la mentira y al absurdo. Pues ya se han acostumbrado a esa idea, y es la obra de Monseñor Felé, desgraciadamente, en la fraternidad, que ha logrado poco a poco imponer su idea absurda de convivir, colaborar con la iglesia conciliar. Y eso Dios le pedirá cuentas, porque ha hecho muchísimo daño por su obstinación. Le pidamos por todos los sacerdotes de la fraternidad, para que Dios los ilumine, para que Dios les haga ver, y nosotros seguimos en ese camino de la verdadera lucha contra el demonio en este mundo. Seamos fieles a los verdaderos valores que no hemos hecho nosotros, que no vienen de nosotros, que vienen de la iglesia, que tienen 2000 años de historia. Pues seamos fieles a eso y conservemos nuestra fe intacta y las barreras que Dios nos dio por la iglesia para liberarnos de los ataques del demonio. En este tiempo de Cuaresma le pedimos eso a Dios, a la Virgen María y a todos los santos.
Ave María Purísima, pecado concebido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.